¿Alguna vez has dejado algo a medias? Por ejemplo, estás participando de una carrera y finalmente las fuerzas ya no te dan más y tienes que abandonarla. O podemos hablar tal vez de tu trabajo. Estuviste muchos años en una empresa y de repente perdiste el trabajo. Puede ser un proyecto, un matrimonio que finalmente no se concluyó y terminó en un divorcio. ¿Sabes? Cada vez que nosotros dejamos algo a medias, siempre viene la frustración, la tristeza, el descontento. Porque no hay nada mejor que completar lo que iniciamos. Esto me hace recordar la salvación. Cuando yo pienso en la salvación, me parece que la salvación justamente es una obra terminada, una obra concluida. Mira, cuando Jesús pensó en la salvación, Él tenía un plan estratégico desde el principio hasta el final. Por eso Jesús viene, se encarna el amor, vive haciendo bien a los demás, soporta la cruz, intercede por nosotros y vendrá por segunda vez para completar la obra de salvación. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 5. Cristo en el santuario celestial. Analizaremos las funciones de Cristo en el santuario, pero analizaremos también esa parte estratégica del plan de salvación, desde el inicio hasta el final. Te tengo una buena noticia. Jesús viene por sus redimidos. Y esta historia terminará con un final feliz porque será una obra concluida. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos para iniciar. En un momento comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 5, Cristo en el santuario celestial. Y también nos place darle una cordial bienvenida a nuestros colegas que estarán con nosotros compartiendo este repaso. Tenemos al pastor Héctor Armenta, presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México, a quien nos da mucho gusto darle una vez más una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Un gusto compartir estos micrófonos y este escenario con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de mesa aquí para dar el repaso de la lección de esta semana. Consideramos que es un privilegio y a la vez una oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento de temas tan importantes como es la preparación para el momento en que Jesús regrese por nosotros. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues listos para considerar esta lección tan importante y tan peculiar del pueblo adventista, ¿no? Es necesario entenderla para tener seguridad en el tiempo del fin. Claro que sí. Una lección, pastor, que nos muestra las funciones de Cristo, ¿verdad? Sí. En el santuario. Y va a ser muy interesante notar, como decíamos al inicio, una obra completa. Así es. La cruz es importante, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz es el clímax del amor, de la demostración del amor de nuestro Dios, pero su obra sigue, continúa. Dios no se ha alejado de nosotros, sigue teniendo su ministerio a favor de su pueblo, de la humanidad en general, ¿no? Bendito Dios. Tenemos un invitado especial, el ingeniero Jaime de la Fuente Morón. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros, ingeniero. Quiero que ustedes sepan que el ingeniero Jaime de la Fuente es prácticamente uno de los pioneros de este programa desde hace 6 años. Él comenzó prácticamente junto con nosotros este programa y ahora lo quitamos de ahí atrás, lo trajimos ahora acá adelante. Creo que es la segunda vez que está aquí en esta mesa, pero nos da mucho gusto darle una bienvenida y también es bueno darle una palabra de agradecimiento porque Dios puso en su mente y en su corazón crear este espacio junto con la administración de aquel tiempo, y este espacio, ingeniero, ha resultado una bendición para muchas personas. Bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio para mí estar de este lado, como usted dice, y repasar un tema favorito del pueblo adventista y peculiar. Y en forma personal, pues muy contento porque pues estoy seguro
Amén. Estamos seguros en Cristo Jesús. Muy bien, pues si les parece bien vamos a... bueno, antes de la oración vamos a dar el bosquejo de lo que vamos a estudiar. El primer punto le hemos llamado sacrificio suficiente. El segundo punto será intercesión permanente. Y el tercer punto, reivindicación final. Así que con esto en mente vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en torno a esta mesa. Vamos a repasar nuestra lección y queremos repasar una vez más la maravillosa obra que Cristo realizó, realiza y seguirá realizando al final del tiempo. Queremos que tú nos conduzcas con el poder de tu Espíritu Santo para que lo que salga en nuestra boca sea sazonado, Señor, con tu plan maestro, con tu dirección, y que podamos realmente edificar a la gente que escuche este programa, pero que también nuestras propias vidas puedan ser edificadas. Y gracias por la seguridad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso con el primer punto, que es sacrificio suficiente. Pastor Armenta, háblenos un poquito sobre este asunto del sacrificio. Nosotros sabemos que la Biblia nos presenta la necesidad de sacrificios en el Antiguo Testamento que prefiguraban el gran sacrificio. Sería bueno poner en contexto la obra de Jesús como sacrificio expiatorio. Sí, pastor. El título de la lección realmente es abarcante. Cristo en el santuario celestial. Y ese título nos transporta al momento de servicio, de intercesión del Señor Jesús en el santuario celestial. Pero para presentarse ahí, Él, dice el libro de Hebreos, que necesitó hacer un sacrificio previo, porque anteriormente en el santuario terrenal el cordero era sacrificado, la sangre que el cordero derramaba era la evidencia del pecado del confesor. Así que ese cordero, esa sangre, se quedaba en el santuario, en el velo del santuario prácticamente, y era necesaria la intervención del sumo sacerdote posteriormente para entonces hacer una limpieza de los pecados anuales de todo el pueblo. En este caso, Cristo en el santuario celestial, Él ahora se presenta con su propia sangre. El sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario es lo que le habilita para poder estar en el santuario celestial y entonces poder interceder por el pueblo, por sus hijos en todo el mundo. Y eso nos da la certeza de que si la sangre de ese cordero era una sangre imperfecta, la de Él es una sangre perfecta. Un sacrificio a través del cual se otorga la eterna redención para todos los habitantes. Así que para todos los creyentes, para todos los que ejerzan fe en ese sacrificio. Es muy motivador que Jesús haya entrado por nosotros en el santuario celestial como nuestro precursor. Estar en el santuario celestial o estar en el santuario es estar en la misma presencia de Dios. Para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, Jesús ya está allí como nuestro precursor. Significa que también nosotros debemos hacer los preparativos adecuados para estar en ese santuario con Él. Por lo tanto, nosotros no podemos presentarnos ante nuestro Dios solos, pero Cristo está allí como nuestro precursor para preparar el camino, para preparar nuestra vida, para que nosotros podamos estar allí. Qué maravilla, qué maravilla. Pastor Abraham, sacrificios imperfectos, sacrificios de animales que prefiguraban el gran sacrificio de Cristo. Sí, pastor. El libro de Hebreos, el autor presenta a lo largo de todo el libro un contraste entre lo que se hacía en el santuario terrenal y lo que el Señor Jesús
que es el sacerdote en el santuario celestial, hace por nosotros, ¿no? Y el primer contraste que pone es el de las víctimas, las ofrendas sacrificiales, que son los animalitos que morían, ¿no? Y entonces vemos ahí animalitos que se escogían, había estipulaciones para escoger el animalito, ¿verdad?, perfecto, de un año, sin mancha, ¿verdad? Perfecto el animalito. ¿Por qué? Porque prefiguraba al Señor Jesús, ¿no? Pero esos animalitos morían constantemente. Yo no sé cuántos animalitos morían al día, si es que cada pecador venía con su animalito, ¿verdad?, para que muriera. Yo no sé cuántos animales morían cada día. Sin embargo, Jesús, dice el apóstol Pablo en Hebreos, murió una sola vez y para siempre, ¿sí? Ese es un gran contraste. Se necesitaban muerte seguida de animalitos y Jesús vino con su muerte una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Y podemos decir es el Cordero Dios, ¿ah? Porque Jesús vino y dice el comentario de la lección que era necesario que Dios, ¿verdad?, se humanizara, tomara la naturaleza humana para venir y morir por nosotros. El Eterno tomó nuestra temporalidad, ¿verdad?, y vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, como una víctima perfecta. ¿Okay? No un ángel, pastor. No un ángel, no. Decíamos en alguna ocasión, Dios no tomó al mejor ángel y, bueno, a ver, ¿no? O cualquier ángel, a ver, no. Tomó a su Hijo, ¿no? Y Jesús mismo se dio por nosotros. Se hizo humano para morir. Tomó nuestra mortalidad y murió por nuestros pecados como sustituto, ¿no? Y Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿verdad? Filipenses 2, ¿sí? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, ya lo dijimos, ¿verdad?, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea Cristo Jesús, ¿no? Dejó todo allá, dejó su posición, ¿verdad?, y vino a esta tierra. Pero algo importante hay que decirlo, se hizo humano, pero nunca dejó de ser divino. Y una parte de la lección, pastor, menciona justamente esa divinidad inactiva. No perdió nunca su divinidad, pero está inactiva. O sea, Él pudo haber tomado su divinidad y utilizarla, aún para su propio beneficio, para hacer otras cosas. Pero Él nunca la tomó para su propio beneficio. Nunca la dejó inactiva. Mencionábamos detrás de cámaras como una persona que sería un experto en guerra y en desarmar, etcétera, etcétera, en artes marciales, y de repente alguien lo quiere asaltar y dice, no lo voy a hacer, ¿no? Qué complicado para Jesús, pastor. Vino, tuvo hambre, tuvo sed, ¿verdad? Se cansó, tuvo miedo de subir a la cruz. Pudo utilizar su divinidad porque Él era divino, es divino, pero no utilizarla, pastor. No, pastor. Era 100% hombre y era 100% Dios. No lo entendemos. Grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Pero dice la sierva del Señor que todo lo que hizo, aún los milagros, la sanidad y todo, fue hecho como hombre, ¿sí?, capacitado por Dios con la relación que ellos tenían. Pero eso también se puede hacer, o lo podemos hacer nosotros, claro, si establecemos esa relación con nuestro Padre, ¿no? Amén. Ingeniero de la Fuente, es definitivamente un Dios hombre que viene a morir por nosotros, deja la gloria, deja el cielo y viene y se encarna por amor, ¿no? Interesante. Sí, si uno ve el plan estratégico de Dios para eliminar el pecado en el universo, este punto de la encarnación, como se estaba hablando, es algo que arroba, es algo que dice, me quito el sombrero,
porque es toda una acción contrario a las acusaciones de Lucifer, que él decía que era un Dios egoísta, o sea, era hablando de un reflejo, sí, que era un Dios egoísta, que hacía que sus seres solamente le rindieran tributo a él, que no recibían beneficios, etcétera, pero es todo lo contrario, y pues no había otro camino, por más que busquemos en el plan estratégico otro camino, no había otro más que era el camino de la encarnación y, como ya se mencionó, el dejar a un lado su divinidad. Y eso es satisfactorio porque tenemos los mismos recursos que Dios ha previsto. Elena G. de White, en El deseo de todas las gentes, capítulo 5, precisamente dice que Dios le dice a Cristo: todos estos recursos, todo lo que hay en el cielo, es para la salvación del hombre. Dile que amándome encontrará su felicidad. Y eso es una realidad. Amén. Está todo dispuesto para que nosotros extendamos y tengamos una relación por producto de esa reencarnación. Amén. Pastor Armenta, mencionábamos en la lección pasada que cada religión tiene su propio líder, su propio Dios, ¿no es cierto? Pero en todas estas religiones que nosotros vemos alrededor y analizamos, no vemos a ningún Dios muriendo en favor del ser humano. Vemos a un Dios que debe ser adorado, vemos a un líder mostrando el camino para la salvación, pero no vemos a nadie muriendo en nuestro lugar, más que Jesucristo, el Cordero de Dios. El apóstol Juan, cuando habla en relación a Jesús, el Cordero, Juan 1:29, el apóstol Juan también escribe en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio que se hace, a diferencia de los líderes religiosos, como usted lo menciona, que han muerto, pero no por su pueblo, porque tampoco tienen la solvencia. Y me parece que el primer título de esta sección, un sacrificio completo, en verdad incluye el hecho de que ese Dios que se despojó es el que quita el pecado del mundo. Se despojó de su investidura divina, se despojó de su poder, de su omnipresencia, se despojó para entonces tomar la naturaleza humana, como lo mencionamos ya en Filipenses 2, del 6 al 8. Jesús mismo lo mencionó en Lucas, el capítulo 9, versículo número 22, donde dice que era necesaria la muerte de Cristo. Era necesario. ¿Qué significa? Que en ese plan estratégico, como lo menciona el ingeniero de la Fuente, ese plan estratégico contemplaba el hecho de que Jesús debía de morir en la cruz, porque era necesaria la sangre, era necesario el derramamiento de la sangre, porque sin derramamiento de sangre, lo aprendimos en el Antiguo Testamento, no hay remisión de pecados. Así que allí tenemos a un Dios todopoderoso, inmortal, pero que la parte humana decidió morir por amor al ser humano. Y se presenta la necesidad de ejercer fe en eso. Como el pecador en el Antiguo Testamento, al sacrificar el cordero, requería de fe para, al transferir sus pecados a través de la imposición de manos sobre la cabeza del animal, antes de que éste le cortara el pescuezo, el cuello, ¿no? Requería fe para saber que una vez confesado su pecado, él salía del santuario limpio, transfería
al animalito, y ya el sacerdote era el que se ocupaba del resto del procedimiento. Hoy nosotros, de igual manera, no necesitamos traer un cordero, pero sí necesitamos saber que aquel que murió en mi lugar tiene la capacidad para ocuparse de mis pecados, y yo lo quiero mencionar en forma clara, de los pecados que nosotros le confesamos a Él. Porque los pecados que no le confesamos, nosotros somos responsables. Y como tales, no tenemos ninguna virtud para limpiarnos de nuestros propios pecados. Por lo tanto, se hace necesaria la intervención divina, en este caso de Cristo Jesús, porque Él es nuestro intercesor en el santuario celestial, ya lo vamos a ver enseguida, porque Él es el único que puede presentarse ante el Padre para decir, Héctor Armenta está limpio porque Él confesó sus pecados, Él ha ejercido fe. Y el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo número 2, y este es un mensaje a nuestros hermanos y nosotros, ¿no? Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ese Cordero justo. El pastor Ramírez lo mencionaba, el Cordero Dios. Me encanta esa frase, el Cordero Dios. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué significa? Bueno, lo que Isaías 1:18 menciona. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios tiene la solución, pero yo necesito depositar mis pecados sobre aquel que puede llevarlos, aquel que me presenta delante del Padre diciendo, Él ha confesado sus pecados y por lo tanto está limpio delante de nosotros. Soy su representante delante del Dios Todopoderoso, de Dios Padre, ¿no? Amén. Pastor Abraham, me parece a veces difícil entender cómo es que el ser humano crea sus propios métodos de salvación. Cuando nosotros vemos la sangre de los corderos, ¿verdad?, muriendo en su lugar, en el lugar del pecador, cuando analizamos el Éxodo, cuando se coloca la sangre en los dinteles de la puerta para que no muera el primogénito, bueno, desde Adán y Eva, cuando cometen el error y hay un cordero que muere para tapar su desnudez, siempre estamos hablando de una muerte sustitutiva. ¿Por qué el ser humano interviene en crear sus propios métodos de salvación cuando está claro que no es, si no es por una sustitución, no hay salvación, pastor? La solución al pecado la pone Dios y la ejecuta Dios. El plan de salvación lo formuló Dios y lo ejecutó Dios. Debemos tener seguridad en la salvación y debemos confiar en lo que Dios hizo por nosotros. Debemos confiar en Él, pero definitivamente el ser humano voltea para otros lados, formula otros caminos, ¿verdad?, que no son el que Dios propuso y nos desviamos. Siempre centrando la mirada en nosotros mismos, decíamos detrás de cámara, ¿no? El plan es perfecto, el plan es suficiente, es total y es completo. No le tenemos que estar buscando absolutamente nada, ni quitando ni añadiendo, es todo completo, ¿no? Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz fue una vez y para siempre, total, completo, ¿sí? Por eso esta parte se llama sacrificio suficiente, o total, o completo. No podemos hacer nada más. El Señor Jesús murió por nosotros y al decir por nosotros estamos hablando por toda la humanidad que ha existido, que existe y que existirá. Amén. ¿Sí? Vindicando o reivindicando el carácter de Dios, como ahorita lo vamos a ver. Pastor, aquí hay una nota que a mí me gusta mucho, en la parte del domingo hasta abajo. Sí. Dice, Cristo nació para morir. ¿No? Porque es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba a la disposición de Jesús para morir. Pero dice, podemos imaginar que nunca hubo un momento en la eternidad en el que Él haya dejado de pensar en las burlas, la flagelación, los azotes y la crucifixión desgarradora que enfrentaría. Este es un amor sin parangón,
sin comparación, incomprendido y nunca antes visto. Tremendo. No podemos comprender esto, ¿no? El amor de Dios sobrepasa toda anchura, largura, altura de lo que nosotros podemos imaginar. Bendito sea Dios por este amor. Amén. Ingeniero de la Fuente, nuestra preocupación no debe ser cómo nos vamos a salvar. Nuestra preocupación debe ser en quién estamos escondidos, en quién estamos seguros, ¿no es cierto? Creo que es muy importante tener claridad de lo que es el conflicto de los siglos. O sea, el conflicto empezó precisamente por no respetar y reconocer que somos creados. Entonces, todo este sacrificio de Cristo, ¿verdad?, nos habilita para un deseo muy importante, como dice Elena G. de White en la historia de la redención, que cuando Dios nos creó fue para que llegásemos a ser ángeles. Y dice que teníamos que pasar una prueba, ¿sí? Y esa es la prueba de lealtad, y que lealtad en ese sacrificio. Y una vez pasada esa prueba, nos espera algo maravilloso, ¿sí? Porque el Señor, con los que seamos salvos, estaremos con Él y seremos sacerdotes con Él. Amén, amén. Vamos a hacer una pausa con este hermoso pensamiento y con esta hermosa promesa. Y vamos a regresar a la segunda parte de nuestra lección número 5, Cristo en el Santuario Celestial. Ya regresamos. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección 5, Cristo en el Santuario Celestial. Ya analizamos la primera parte, que es el sacrificio suficiente, y hoy en este momento vamos a analizar la intercesión permanente. Pastor Armenta, definitivamente esta parte me parece que es muy importante. Decíamos detrás de cámaras, la cruz satisfizo a la ley, ¿verdad? La ley decía que había que entregar un pago, y Jesús pagó en la cruz. Pero ahora hay una intercesión. Dice el comentario: recordemos que nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo ante el propiciatorio en favor de su pueblo rescatado. El pago ya se hizo, ¿verdad? De su pueblo rescatado. Vive siempre para interceder por nosotros. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué maravillosa seguridad. Qué felicidad el saber que lo que la ley demandaba por mi pecado, Cristo lo pagó y quedó satisfecho. El sacrificio fue suficiente, decíamos en la sección anterior, y por lo tanto ahora lo que nos resta solamente es depender de quien está intercediendo por mí. El pago por mi pecado está hecho. Hay un cheque en blanco firmado para que yo disponga de él, pero yo necesito aceptarlo. Esa es la función del sacerdote. Decirles, miren, hay oportunidad para perdón. Y me parece, pastores, compañeros y hermanos, saber que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, saber que está disponible nuestro perdón, ese es un privilegio que tenemos, y me parece debiésemos de recordar, donde ciertamente el sacerdote era el intercesor, porque era el que facilitaba el trabajo de todo lo que era el sacrificio. El pecador solamente tenía que traer su cordero y confesar su pecado sobre la cabeza del animal. Entonces cortar el cuello del animalito, y el resto ya él no tenía nada que hacer. En algunas ocasiones tenía que comer carne, tenía la carne del cordero, pero el resto del procedimiento de perdón se encargaba el sacerdote. Ahora, ese pecado quedaba registrado, decíamos, en el santuario, pero el sacerdote tenía que hacer un sacrificio el día de la expiación por él mismo, por su familia, porque estaba en peligro. Dice el capítulo 7 de Hebreos, el versículo número 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido
a que por la muerte no podían continuar. Dice el versículo 23 y 24, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando del sacerdocio de Jesús. Eran sacerdotes humanos. Sacerdotes humanos que necesitaban también intercesor. Que necesitaban de un perdón y que necesitaban de alguien que de igual manera pudiera arreglar sus cuentas con Dios. Así que el que haya un intercesor para nosotros es muy importante. Porque yo no puedo, como decíamos hace un momento, no puedo presentarme delante de Dios con las manos vacías. No, yo necesito decirle, Señor Jesús, este es mi problema, por favor ocúpate tú de él. Y Dios se encarga de nuestra vida. Estoy pensando, pastor, imagínese que yo cometo un error y sé que mi abogado es mi padre. Número uno, que mi abogado es mi padre, ¿no? ¿Qué seguridad? ¿Cómo me va a defender, no? Aparte, mi padre es rico, porque si hay una multa que pagar, él la va a pagar, no la voy a pagar yo. Y al rato nombran a mi padre el juez que va a definir mi caso, ¿verdad? Entonces, lo tengo asegurado. El caso está ganado. El caso está ganado. Es así lo que está pasando aquí, pastor. Sí, la imagen es puesta de esa manera, es bonita. Que venga el juicio, ¿no? Que me enjuicien, porque lo tengo ganado. Y esa es la imagen de un cristiano que confía en Cristo Jesús. El caso lo tenemos ganado, no por nosotros, sino por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pastor, y insisto en que el libro de Hebreos es un contraste, ¿no? Primero ya se puso el contraste en las víctimas. Eran de diferente índole, morían constantemente animalitos, ¿sí? Eran imagen, ¿verdad? Figura de lo que había de venir, y el Señor Jesús vino como víctima especial, ya dijimos el Cordero Dios que muere por cada uno de nosotros. Y ahora el apóstol se dedica a poner el contraste entre los sacerdotes humanos y Cristo Jesús, ¿no? Y ya hemos dicho algunas desventajas de ser humano: mueren, ¿verdad? También pecan, necesitan también perdón de los pecados. Pero Cristo fue santo, fue justo. Y por eso es que en Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué sacerdote tenemos? ¿Qué intercesor tenemos, ¿no? ¿Quién se puede poner contra él? Nadie. Ni aún Satanás puede estar delante de él, ¿sí? Así que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que es santo, que es puro, nunca pecó, ¿sí? Y la imagen de Zacarías 3, pastor, yo creo que es magnífica para esto. Dice 3.1, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué. Fíjense, ¿a quién ponen ahí? Al sumo sacerdote, ¿no? Humano. El que intercedía. Humano. ¿Okay? Así es. Que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y Satanás estaba a su diestra para acusar. Al acusar a Josué, el sumo sacerdote, está acusando a todo el pueblo. A todos. ¿Sí? Satanás acusa a todos. Pero, el versículo 2, dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Y yo, predicando, le decía a los hermanos, ¿y por qué el Señor reprende a Satanás? Porque nos ama, ¿sí? ¿Por qué el Señor reprende a Satanás? Porque intercede por nosotros, sí. ¿Por qué el Señor reprende a Satanás? Pues porque lo puede reprender, porque Cristo es superior a Satanás y tiene autoridad. Y le dice, quítate de aquí. Quítate de aquí porque Él es mío, porque ya lo compré, yo morí por Él, tengo su ticket de compra, mi sangre. Así que hazte a un lado, no tienes nada que ver. Y cuando uno confía en esa clase, en esa calidad de intercesor, pues tranquilos. Amén. Lo único que tenemos que hacer, como decía el pastor, confesar nuestros pecados. Porque el pecado que no confieso, ese yo me quedo con él y eso yo voy a dar cuenta de él. Y ahí sí nos va mal. Entonces hay que confiar absolutamente todo en nuestro intercesor, que es Cristo Jesús.
Amén. Miren, esa cita me gustó mucho. Él no olvidará a su iglesia en el mundo de tentaciones. Contempla a su pueblo probado y doliente y ora por él. Sabe que los suyos necesitan de todos los recursos divinos de su simpatía y amor. Nuestro precursor ha entrado por nosotros dentro del velo y sin embargo mediante la áurea cadena del amor y la verdad está unido a su pueblo con la simpatía más estrecha. Pastor, permítame mencionar algo porque me parece, antes de que perdamos la conexión de esto, en el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 25 dice, Él puede también salvar perpetuamente, y dice, a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Ahí está la obra intercesora. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso, ¿no? No hay momento en el cual usted diga, ¿será que me escucha el Señor? No hay momento. No hay momento. No hay momento. Él está allí y es nuestro privilegio echar mano de esa provisión de la cual usted hacía mención hace un momento. Amén. Para poder acercarnos libremente y que Jesús sea el que se ocupe de reprender a Satanás, porque Él es el único que tiene autoridad sobre él. Ahora, hay Adelante. una reflexión que quisiera compartir con ustedes. La ley de Dios a veces la vemos como algo temerario, ¿no? Y cuando reviso la ley y dice un mandamiento, no matarás, y el autor de la ley dice, no matarás, sería incongruente que Él nos haya traído a la existencia para matarnos. Totalmente incongruente. Y completamente incongruente. Entonces, si hay alguien que no me quiere matar y me crió para vivir por la eternidad juntamente, porque pregunto, ¿estamos viviendo en la eternidad de Dios? Sí, estamos viviendo en la eternidad de Dios. Que temporalmente estamos aquí, sí, pero por eso Cristo es suficiente, es todo lo que estamos diciendo. Alégrate, compañero. Me alegro. Que tengo debilidades, pues por eso está permanentemente interviniendo para que yo me acerque a Él. Que no tenga miedo a confesar, que a veces, no, va. Porque libremente dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así es que, ¿qué más? Venga el juicio, ¿no, pastor? Sí. Venga el juicio, porque además él está diciendo, no nos creó para matarnos. Es más, si alguien termina en muerte, no será porque no hubo provisión divina para su vida. Dios ha hecho todo. Y si Dios ha hecho todo, bueno, lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle, Señor, ocúpate de mi vida. Hay pecados, como decía el ingeniero de la Fuente. Pues aquí está mi pecado, Señor, ocúpate de él. ¿Por qué tengo que guardar algo que me estorbará para entrar en el reino, en la vida venidera? Lo dejo en las manos de quien tiene la solución para ello. Nosotros creemos que Dios se preocupa por nuestro pecado. Dios no se preocupa. O sea, si lo confesamos, ya está la provisión. Ya está la provisión. O sea, no te preocupes si Dios no te va a entender. Claro que nos entiende. Y por eso es un plan estratégico maravilloso. Amén. ¿Qué hace Cristo ahorita en el santuario? Ministrando sus méritos a favor nuestro. Que lo que hizo como víctima, el sacerdote, como sacerdote, hace que sea efectivo en la vida de cada uno de nosotros. El plan está asegurado. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa final y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección 5, Cristo en el santuario celestial. Regresamos.
Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 5, Cristo en el Santuario Celestial. Vamos a analizar ese tercer punto, reivindicación final. Pastor Armenta, me gustaría que habláramos justamente de este punto tan importante. En el antiguo santuario, una vez al año, entraba el sumo sacerdote a hacer la expiación, a limpiar de todos los pecados y a erradicar completamente el pecado a través de ese macho cabrío. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pastor. El día de la expiación, básicamente, como está contenido en la lección de esta semana, la parte del jueves, donde finalmente el objetivo es la reivindicación del carácter de Dios, siendo que ha quedado en tela de juicio desde el momento en que Él decidió no destruir a Satanás. Desde el momento en que Él le dio oportunidad para que pensara las cosas y todo lo que esto ha traído como consecuencia, desafortunadamente pues quedó la incógnita y por lo tanto se hace necesaria esa expiación y esa reivindicación del carácter de Dios, la reivindicación final. Ante el universo debe ser reivindicado el carácter de Dios. También debiese ser ante los salvados mismos, pero también ante los ángeles caídos, Satanás mismo, y los pecadores que finalmente no tomarán parte en el reino de los cielos. Ellos mismos reconocerán el amor de Dios. Ellos mismos reconocerán que tuvieron la oportunidad, pero que fue decisión propia el no aceptar la provisión que Dios había hecho en la cruz. Ahora, la expiación propiamente, en el día en que se celebraba, en el tiempo de los hebreos, tenía efecto para la persona si se había hecho la provisión. Si la persona había colocado sus pecados sobre la cabeza del animal, había quedado su pecado registrado en el santuario, entonces llegando el día de la expiación, pues era una alegría porque finalmente el registro de su pecado habría quedado terminado total y completamente. Su vida quedaría limpia completamente. Y me parece que eso es muy importante, que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo cuando nosotros hablamos del día de la expiación. ¿Qué sucede? ¿Qué se analiza en el juicio investigador, el tiempo que estamos viviendo a partir de 1844? ¿Qué está sucediendo realmente? Porque comentábamos, ¿no?, que hubo momentos en que se decía que la persona, si su nombre pasaba en tal o cual momento y él no estaba preparado, quedaba destituido de la gracia de Dios. Sin oportunidad. Sin oportunidad. Pero me parece que esa es una declaración que la Iglesia Adventista ha venido modificando en cuanto a que la gracia de Dios es permanente. Por eso es importante lo que mencionábamos desde el principio. El día de la expiación, aunque se estaba haciendo el análisis de todo, el ritual del continuo, del sacrificio diario, se continuaba registrando, se continuaba realizando. ¿Por qué? Porque eso representa que en la actualidad, si una persona ha decidido tomar la vida del cristiano, ha depositado su vida en Cristo Jesús, eso no le... no lo coloca en una posición de impecabilidad. El hecho de haber elegido a Cristo Jesús como su Salvador, eso no significa que en algún momento puede haber un tropezón o que en algún momento la senda se hace un poquito confusa y toma un camino equivocado. Más bien, me parece que es importante que lo ilustraba yo a través de una decisión de tener una carrera. Recientemente en Toluca hicimos una carrera de correr por la escuela, por el Instituto Manuel M. Ponce. Y entonces yo decidí correr. Pero en esa carrera pues hubo detalles. Hubo momentos en que, bueno, tuvo que colocarse personal para que la ruta sea la correcta. Y entonces, eso justamente sucede en la vida del cristiano. Cuando yo entiendo que el juicio investigador no tiene que ver con el hecho de que la persona queda predestinado para la salvación, eso la Iglesia Adventista no lo predica. La predestinación, si existe,
es porque Dios nos ha elegido para ser salvos. Pero el hecho de que una persona que, como se predicaba anteriormente, si su nombre pasó y no está listo, quedó fuera de la gracia, quedó fuera de la salvación. Eso no existe, no es así, porque todavía Cristo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y me parece que este es un punto muy, muy importante para nosotros. Pastor Armenta, Pastor Abraham, ingeniero, hay una cita que me parece que nos puede ayudar a comprender este asunto. Dice aquí, y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado el santuario, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que eso pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar qué. Aquí es una buena pregunta. Sí. Para determinar qué. Algunos piensan, bueno, es que en el santuario, en el lugar santísimo, se están analizando, porque aquí dice que se están analizando, se están revisando los registros. Y ahí uno puede pensar, seguramente están viendo qué hice ayer, qué hice antier, ¿verdad? Y hoy fallé. Estás mal, vas a morir. No es eso lo que se está determinando, pastor. Dice aquí, para determinar quiénes son los que por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación. Sí, definitivamente. El análisis que se está haciendo es qué rumbo lleva mi vida, qué he determinado, si he aceptado a Jesús como mi Salvador. ¿Dónde está puesta tu confianza? En la sangre de quién confiaste. Eso es lo que se está determinando. Tu registro es, la pregunta final de tu registro es, ¿en quién depositaste tu confianza? ¿Depositaste tu confianza en la sangre de Jesús, amigo? No hay por qué preocuparse. Así es, pastor. En el antiguo Israel, ya hemos dicho, venía el pecador con su animalito, ¿verdad? Le daba muerte, y entonces el pecado era transferido al animal, y de hecho del animal pasaba al santuario. ¿De qué manera? Bueno, por la administración propia de la sangre, ¿verdad? Se tomaba de la sangre y se untaba o se salpicaba hacia el velo en algunas ocasiones. En otras ocasiones la carne del animal se quemaba en el altar y también ensuciaba el altar. Y en otras ocasiones el pecador comía parte de la carne, el sacerdote comía parte de la carne y entonces se contaminaba el santuario. Es decir, ¿dónde quedaba el pecado de una persona que venía y confesaba su pecado? En el santuario. ¿Sí? El santuario era ensuciado por todos los pecados de los que venían y confesaban sus pecados. ¿Okay? Entonces el pecador se iba tranquilo, perdonado, pero su pecado quedaba en el santuario. ¿Sí? Entonces se requería un día para que aún el santuario fuera purificado. Ese es el día de la expiación. ¿Sí? No se había logrado la expiación total, por eso se ponía un día para limpiar absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debía hacer el pecador que vino y puso su pecado sobre el animal y el animal al santuario? Bueno, debía continuar su vida de obediencia. Okay. Ya me fui, ya me perdonaron y ahora voy a vivir como sea. No, debía de vivir, ¿sí?, conforme a las normas del Señor. Si no, si no vivía conforme a las normas, el día de la expiación llegaba, y si él no afligía su alma, porque esta era una orden de ese día, debes afligir tu alma. ¿Sí? Es decir, todos los pecados que confesaste, ¿verdad?, deben afligir tu alma. ¿Sí? Debes sentir tristeza por tu pecar, y entonces entras así al día de la expiación. ¿Okay? Si no lo hacía, sus pecados volvían a él y moría. Los cargas tú. Sí. Tenía que tener conciencia de que alguien estaba cargando su pecado. Exacto. Pero si él no seguía una vida de obediencia, ¿verdad?, y no afligía su alma, si no ponía su fe, ¿verdad?, en aquel que había de venir y morir por él, los pecados volvían a él y moría. ¿Ok? Entonces, el día de la expiación era un día de juicio. ¿Okay? O se limpian tus pecados, o sufres las consecuencias de tu pecado. ¿Okay? El día de la expiación era un día de expiación final y completa. Y todos los pecados eran confesados y perdonados. ¿Okay?
Así que entonces ya dijimos que los pecados quedaban en el santuario, ¿no? Levítico 16 dice, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. O sea, el santuario se quedaba ensuciado. El día de la expiación se limpiaba. También dice el 19, y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Es decir, los pecados de todos los israelitas quedaban en el santuario. El día de la purificación se limpiaba. Correcto. ¿Ok? Ahora, Hebreos, capítulo 9, versículo 23, el autor de Hebreos explica cómo se limpiaba el santuario. Muy bien. Dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales, es decir, el santuario terrenal, fuese purificado con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? ¿Qué está sucio ahora? Si ya no hay santuario terrenal. ¿Los pecados de nosotros dónde están? ¿Y los pecados de todos dónde están? En el santuario celestial. Es decir, el santuario celestial donde ministra Cristo está sucio. Está siendo manchado por nuestros pecados. Así es. Entonces necesita un día de la expiación. ¿Okay? Y según las profecías de Daniel, ese día de la expiación empezó en 1844. ¿Okay? Empieza el día de la expiación simbólico, donde el Señor Jesús inaugura su servicio en el santuario celestial, porque el día de la expiación era el único día que pasaban al lugar santísimo. El Señor pasa al lugar santísimo y empieza el proceso de la expiación total del pecado. Se va a erradicar totalmente el pecado. Para eso se necesita un juicio, ver. Una investigación. Okay. Ahora, ¿quiénes son los primeros que van a pasar en eso? Los hijos de Dios. A ver, mi pueblo. ¿Cómo está mi pueblo? ¿Sí? Y entonces revisa y el Señor se da gusto y dice, ¿han confiado en mí? ¿Han puesto su fe en mí? Salvo por la fe en Cristo Jesús. Salvo por la fe en Cristo Jesús. No por méritos propios. No por méritos. Ha puesto su confianza en mí. Confesó su pecado y ha vivido conforme a los mandamientos. Bendito sea Dios que revisa nuestros casos. Porque los casos de quienes se van a revisar son de los santos. Por eso cuando viene Cristo se los lleva, porque ya ha visto su proceder. Ya los ha enjuiciado y los ha encontrado, ¿sí?, salvos. Por los méritos de Él. Que venga el juicio entonces. ¿Sí? Y que venga ya. Porque los nombres de nosotros, ¿va?, o nuestros casos van a ser enjuiciados si es que nos vamos a salvar. El juicio es una buena nueva. Y la salvación está dispuesta para todo aquel que confía en la sangre de Jesús. Definitivamente. Y creo que esta lección nos debe conllevar alegría. Y tener una convicción clara de que cuando te preguntan, ¿eres salvo? Sí, por la gracia de Dios. Amén. Y la sangre de Jesús. Y nuestro diario vivir, ¿verdad? Como hay el continuo todavía, entonces, Señor, quiero estar en paz contigo, y por eso se nos invita a la reflexión matutina y a la reflexión vespertina. Y eso es una gran bendición que hoy lo tenemos que practicar. Y gozar en lo que tenemos de vida en esta tierra del perdón. Porque todo es para perdonarnos. No es para, la Biblia dice, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del impío, sino que todo mundo lleguemos al arrepentimiento. Y eso hay que vivirlo. Amén. Y que nuestra perspectiva sea visualizar la patria celestial. No estar preocupados por el hoy y no tener esa perspectiva de salvación por la gracia de Dios. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección.
Creo que ha sido una lección muy provechosa. Para todos nosotros lo fue. Esperamos que sea también para ustedes. Vamos a despedirnos, como acostumbramos, con unas palabras finales. Y agradecemos de antemano a los panelistas que han estado con nosotros en esta ocasión. Pastor Armenta. Yo creo que de esta lección nos hace reflexionar y confesar nuestras faltas a Dios. Agradecer a Dios por la provisión de su sangre, porque a través de Cristo Jesús yo puedo estar presente, yo puedo estar ante su presencia, por la vida perfecta que Él ha llevado y porque Él ha ocupado mi lugar y entonces presenta ante el Padre la confianza que yo he depositado en Cristo Jesús para que Él tome mi lugar. Agradecer a Dios porque su intercesor, su intercesión en el santuario celestial es permanente. Entre tanto, Él no cambia sus vestiduras sumos sacerdotales por las reales, donde evidencia que tenemos gracia. Que cada uno de nuestros hermanos puedan aprovechar de igual manera que nosotros la oportunidad de gracia que tenemos ahora para acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús, que es nuestro intercesor permanente. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham. Pastor, se ha presentado al Señor Jesús como la víctima perfecta, santa, pura, y así lo debemos de ver. El Cordero Dios murió por nosotros y lo que tenemos que hacer es confiar en Él, porque también es nuestro sacerdote actual, ¿no? Y si tenemos un sacerdote así que nos defiende, ¿verdad? Un sacerdote que se pone delante de nosotros y que reprende a Satanás, yo creo que lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y unirnos al coro celestial, pastor. Apocalipsis 5:12 dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Que todo sea para Él. Amén, amén. Ingeniero. Bueno, creo que esta lección genera gozo. Y que aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, hay oportunidad. Vuelvo a repetir, un Dios que dijo no matarás, Él no nos va a matar. Y como dice Leonard White, los recursos del cielo son para nuestra salvación. Y debemos aprovecharlo. ¿Y un recurso cuál es? El perdón. El perdón y gozarlo. ¿Sí? Puede ser que nuestra naturaleza ya no nos ayude a mostrar una alegría por la enfermedad, etcétera, pero tener la convicción y la fe en Jesús, que eso es lo que nos hace estar en la lista de los elegidos. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Amén. Querido hermano, me gustaría terminar diciéndote, no nos confundamos. En la revisión de los registros del cielo, no se está analizando cada acción, pensamiento, palabra que hemos dicho. Se está revisando en qué sangre han sido limpiados tus pecados. Si están limpiados en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús, hermano, tenemos esperanza de salvación. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.